Fíjate, vamos a grabar esta sesión. Si la quieres, igual te la paso por si quieres volver a verla. Ok. Entonces, vamos a ver. Dice aquí, las siguientes fuerzas actúan sobre un trineo de 5 kilogramos. Y tenemos una fuerza, la fuerza 1, que está 10 unidades o 10 newtons en I y 13 newtons en J. Mientras que F2 son menos 7 en I y 25 en J. Si el trineo se encuentra inicialmente en reposo, determine su velocidad. Entonces, en el primero, este tipo de ejercicio se compone en dos partes. La primera parte es la dinámica, el análisis dinámico, es decir, determinar la fuerza y en base a la fuerza obtenemos la aceleración. ¿Sí? Entonces, imagínate que el diagrama de cuerpo libre, el trineo, imagínate que aquí está el trineo, vamos a poner las fuerzas que actúan sobre el trineo. La primera fuerza que actúa, la principal, es el peso, ¿no? Siempre esté en dirección hacia abajo. Después, la fuerza F1 son 10 para la derecha y 13 para arriba. Sí. O sea, hacia acá tiene la dirección F1. Igual vamos a ponerle, como son vectores, vamos a poner la dirección. Y la fuerza F2 son menos 7 y 20, o sea, bueno, más bien menos 7 en X y 25 en Y. O sea, este estaría algo así. Sí. ¿Sí? Entonces, a toda esta parte vamos a llamarle dinámica. ¿Ok? Si nos vamos al formulario, si nos vamos al formulario de física 1, fíjate, en este primer apartado, primero están los vectores, después viene el análisis cinemático, que es movimiento, y aquí vemos el análisis dinámico, ¿sí? Vienen algunas definiciones de las fuerzas principales que normalmente vemos y las aplicaciones de las leyes de Newton, ¿no? Digo, ayer las estuvimos usando, pero vamos a ver su otra forma, ¿no? Te lo voy a poner aquí en la esquina. El día de ayer estuvimos usando esto y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque era equilibrio estático, ¿verdad? Ujú. Aquí no te está diciendo que está estático, de hecho se está moviendo porque te pregunta cuál fue su velocidad. Entonces, en esta primera instancia, fíjate, el vector peso sería de 5 kilogramos multiplicado por 9.8. 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Y 5 por 9.8, esto debe ser 49. A ver, 5 por 9.8 son 49, sí. 49. 49 newtons. Entonces, si te fijas, la componente en X, digo, la componente en Y de F1 es 13 y la componente en Y de F2 son 25. En total suman 20, 30, 38. ¿Sí? O sea,
estas dos fuerzas crean un empuje, una fuerza neta hacia arriba ¿qué dijimos? 38. No es suficiente para levantar el trineo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues el movimiento solamente va a ser horizontal. ¿Sí? Ok. Ahora, de hecho, igual, fíjate, vamos a crear un poquito el esquema antes del diagrama de cuerpo libre. O sea, pues un trineo, vamos a dibujar esta masa que representa ese trineo. Tenemos que crear un peso hacia abajo. F1 y F2, ¿no? Esto es esquema, diagrama de cuerpo libre. Y ahora viene aplicar la ley de Newton. ¿Sí? Que si te fijas, en X se va a estar moviendo en X. Sería sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. O lo que es lo mismo, la fuerza resultante en X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿no? Mientras que en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está moviendo de manera vertical, solo se está moviendo de manera horizontal. Ok. Entonces, las fuerzas que actúan en X, pues va a ser F1 en X menos F2 en X igual a masa por la aceleración en X, ¿no? La F1 en X sería 10 newtons menos F2 en X sería, menos F2, que sería menos 7 newtons, ¿verdad? Igual a la masa, que es 5 kilogramos, por la aceleración en X. Entonces, vamos a tener aquí 10 menos 7 son 3 newton. Y el 5 está multiplicando, lo paso dividiendo, ¿no? Entonces, 0.6. 0. ¿Qué? 6. Sí, 0.6 y las unidades pues van a ser metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la aceleración. Si te fijas, a partir del análisis dinámico obtenemos la aceleración del objeto. ¿Sí? Este no nos va a ser útil de momento. ¿Sí? No nos va a ser útil. Debido aquí, fíjate que hay algo muy importante que no consideré a la hora de realizar el análisis. Esta fuerza, aquí me faltó añadir una fuerza, que es la fuerza normal. ¿Te acuerdas de la fuerza normal? Sí. Sí, aquí se me olvidó añadirla, pero está ahí presente. No la vamos a utilizar, de momento no la vamos a utilizar, pero la fuerza está ahí presente. O sea, estaría incorrecto el diagrama de cuerpo libre si no añadimos la fuerza normal. Sí, daría incongruencias matemáticas. Ok. Ahora, viendo el análisis cinemático. Sí. Y el análisis cinemático, pues es de las fórmulas que estuvimos viendo ayer y antier.
las voy a copiar y las voy a pegar aquí. ¿Sí? Fíjate los datos. Si el trineo, primero la posición inicial en X, vamos a fijarla en 0. En 0, perdón. 0 metros. La posición final, esta pues no las brinda. Después, la velocidad inicial, ¿sí? Me dice que se encuentra inicialmente en reposo, quiere decir que 0 metros sobre segundos. ¿Sí? La velocidad final es lo que piden. Aceleración, pues la aceleración va a ser la que obtuvimos a partir de la dinámica o del análisis dinámico. Y por último, el tiempo, que es de 5 segundos. ¿Ok? Entonces, una vez obtenido todos los datos, ¿qué fórmula, cuál de estas 4 fórmulas podríamos usar? La 1, la 2, 3 o 4. La 3. La 3, ¿no? Sí, es la más sencilla. Sí. La más sencilla y la más práctica, ¿verdad? Entonces vamos a poner la 3. Velocidad final es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final, la que queremos, velocidad inicial es 0 más 0.6 por el tiempo, que es 5. Y 0.6 por 5 da 3. Da igual a 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Y obviamente es en dirección en X positivo. Ahora, de hecho ahí te dice que 38, ¿verdad? Está medio raro. Pero, a ver, si es 5 por 9.8, 49. De hecho, si te fijas, el peso del trineo tampoco no nos interesaba, ¿no? De hecho, no entra dentro de la ecuación. Sí. 10 menos 7 son 3. La masa son 5 kilogramos, 0.6. No, todo está correcto. ¿Quién sabe de dónde sacaron el 38? De hecho, la velocidad final pues es muy grande considerando la aceleración y las fuerzas, que también pues no son tan grandes. O sea, al final de cuentas recibe una fuerza de empuje de 3 newtons, que se traduce en 0.6 metros sobre segundo cuadrado de aceleración. Híjole. ¿Quién Pues sabe? ahí tuve una duda. Ujú. No me quedó muy claro por qué las fuerzas en Y se igualan a cero. Porque, fíjate, este es el trineo. Este es el trineo. Si ¿Sí? las fuerzas, voy a dibujar las componentes nada más. Si la fuerza F1Y y la fuerza F2Y, ¿sí?, no son lo suficientemente grandes para cargar el objeto, ¿sí? O sea, imagínate que tú tratas de jalarlo hacia arriba, pero no lo puedes levantar porque está más pesado, ¿sí? Sí. Entonces se va a quedar en el suelo.
¿sí? Se va a quedar en el suelo y aparecerá una fuerza normal. Acuérdate que una fuerza normal es una fuerza de contacto. En cambio, de manera horizontal, vamos a tener el F1X y el F2X, ¿sí? Estas fuerzas, bueno, esta y esta tratan de mover, este lo trata de mover hacia la izquierda, este lo trata de mover hacia la derecha, ¿no? Pero como la componente en X es de 1, es más grande, porque esta vale, pues vale 10 newtons, mientras que esta vale 7 newtons al lado izquierdo, ¿sí? Esto, fíjate, el movimiento, ¿cuál es el movimiento del trineo? Se va a mover hacia la derecha. Sí, se está desplazando hacia la derecha. Sí. O sea, si estas fuerzas fueran grandes, pues el trineo se movería hacia arriba, o sea, se despegaría del suelo, pero en este caso no lo hace. ¿Sí? Entonces nada más va a haber un movimiento en la dimensión en X. ¿Sí? Solamente hay movimiento para acá. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero hacia arriba ni hacia abajo se va a estar moviendo. Entonces, todo lo que viene siendo la dimensión en Y, no va a haber aceleración, ¿sí? Porque aquí la aceleración en Y va a ser igual a 0 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la sumatoria, según la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. O sea, la masa que es de 5 y la aceleración que es de 0. Y en consecuencia, pues deducimos que está en equilibrio estático. ¿Sí? No sé si te queda claro esta parte. Sí, 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 ya un poco ¿Sí? más. Porque no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, para la dimensión en Y, estás en reposo. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Imagínate que tú estás viendo el trineo para acá. Tú lo estás viendo así. Como el objeto viene para acá, para tus ojos, solamente, de hecho, vas a ver que no se mueve. ¿Sí? Porque como viene hacia ti, suponte que no hay ninguna referencia para medir la profundidad, o sea, y tener en cuenta, por ejemplo, en los autos. Mm. En las avenidas, en las calles, ponen estas líneas. ¿Sí? En las carreteras, pues sí, sobre todo en las carreteras. Estas líneas, como nosotros vemos de frente el auto, no podemos medir qué tan rápido va el auto. O sea, nuestra forma de ver qué tan rápido está, o sea, cuando lo vemos de frente, es comparándolo cómo se mueve con base a esas líneas. Esas líneas, si las cruza muy rápido, pues bueno, deducimos que está yendo a una velocidad muy alta. ¿Sí? Pero es imposible, ¿no? Porque nuestra perspectiva no nos permite establecer bien una velocidad, salvo que usemos referencias, ¿sí? Por ejemplo, que esté al lado de un árbol, pues nosotros vemos cómo se mueve con respecto al árbol. Sí. Entonces nada más hay que tener en cuenta todo eso. Ahora, vamos a ver otro sistema de este tipo. Eh, vamos a ver. Este incluye fricción, ¿no? Entonces, digo, en esto, si nos piden aceleración, velocidad final, etcétera, usamos primero análisis dinámico y luego cinemática, que es lo que estamos poniendo.
En los primeros ejercicios, los de los temas pasados, pues realmente no nos preocupaba la fuerza, o sea, ya nos decían el movimiento como tal. Aquí, en la dinámica, pues ya nos preocupamos o abarcamos esa base de conocimiento de las fuerzas. ¿Sí? Las fuerzas son las que crean todo el movimiento. Entonces, para ello, pues sí hay que conocer todas las diferentes fuerzas que se aplican sobre un sistema, ¿no? Y comúnmente las que se usan aquí en un curso de física 1, que son estas que están aquí, ¿no? El peso, fuerza elástica, fricción, fuerza normal, tensión. ¿Sí? Normalmente estas son las que se presentan. ¿Ok? Entonces vamos a... Un bloque A está apoyado en una mesa y se considera la fricción entre la superficie de 0.39. Entonces, la K, hay dos tipos de fricción. Fricción estática y fricción cinética. Cuando cuando un cuerpo está sobre una superficie, voy a ponerlo aquí, existe una fricción entre el suelo y el objeto, a menos de que se considere fricción cero. ¿Sí? Y Sí, además, estas fricciones, estas fuerzas de fricción se vuelven más grandes cuando el objeto está en reposo. Una vez que él está en movimiento, la fuerza de fricción disminuye. Entonces, el coeficiente de fricción disminuye. Este mu sub k, la palabra K se refiere de kinetic en inglés. Kinetic, que viene de movimiento. ¿Sí? Mientras que cuando es estático, normalmente se pone S, mu S de static, ¿no? ujú, Entonces, bueno, esta es para la aclaración. Está unido a un segundo bloque B por medio de una cuerda ligera e inextensible que pasa por una polea. No se considera la inercia de la polea. El bloque que cuelga tiene una masa de 5 kilogramos. Entonces, en el sistema tenemos esta masa. Está sería una cuerda y está una masa colgando. Sí, el bloque que cuelga tiene una masa de 5. Una vez que se pone en movimiento el sistema partiendo del reposo, el bloque B se mueve hacia abajo, descendiendo por 4 metros en 2.5 segundos. O sea, te está diciendo que se mueve una distancia de 4 metros en 2.5 segundos. Todo esto lo hace en 2.5 segundos, ¿no? Ok, entonces sí, vamos a mezclar tanto ecuaciones dinámicas como cinemáticas. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. Vamos a llamarle este cuerpo 1. Sería una tensión hacia la derecha, que es la que jala la cuerda. Para abajo vamos a llamarle peso 1. Hacia arriba, pues va a ir una fuerza normal. Y para la izquierda va a ir una fuerza de fricción. ¿Sí? Porque evita que resbale. O sea, no lo evita, bueno, bien trata de evitarlo, pero pues al final de cuentas no lo logra. Mientras que para el objeto que está colgando,
pues siempre va a estar presente el peso, vamos a llamarle este peso 2, y hacia arriba la tensión de la cuerda. ¿Sí? La tensión es la misma, fíjate, la tensión es la misma para ambas masas, porque es un segmento de cuerda, ¿sí? Sí. Las cuerdas se tensan igual, o sea, se distribuye por así decirlo, la tensión es la misma en los extremos de una cuerda, de una viga, de lo que sea que esté sometido a una tensión. ¿Sí? Ahora, para este tipo de ejercicios, vamos a establecer la dirección de movimiento. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la aceleración de la masa 1 va a ser a la derecha, o más bien el sentido de movimiento va a ser a la derecha para la masa 1 y hacia abajo para la masa 2. Entonces, estas direcciones vamos a considerarlas positivas. ¿Sí? O sea, para este diagrama de cuerpo libre consideramos positivo el movimiento hacia la derecha y para este consideramos positivo el movimiento hacia abajo. ¿Para qué? Para que no entre en conflicto, ¿sí? Uno con otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros usamos este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pues vamos a tener que la tensión hacia arriba es positiva, la tensión hacia abajo es negativa. La aceleración que debería de tener sería negativa, pero aquí la aceleración para el primer cuerpo me daría positivo. Entonces, al momento de hacer el álgebra, pues lo que va a pasar es que va a haber una incongruencia matemática porque están mal planteadas las ecuaciones. Entonces, para evitar eso, seleccionamos una dirección de movimiento, que en este caso sería así, ¿no? Entonces, para este diagrama de cuerpo libre, todo lo que apunta para abajo es positivo, para arriba negativo. Para este diagrama de cuerpo libre, lo que apunta a la derecha es positivo, lo que apunta hacia la izquierda es negativo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver. La masa 2, que es la que cuelga, es de 5 kilogramos. Queremos la masa 1, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. ¿Sí? Vamos a primero empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. Como el objeto no se mueve ni para arriba ni para abajo, pues las fuerzas en Y, la suma es cero, ¿no? O sea, no hay ninguna aceleración ni para arriba ni para abajo. El Sí. objeto se mueve directamente hacia la derecha. Entonces, las fuerzas que actúan en Y va a ser la fuerza normal menos el peso 1. Esto va a ser igual a 0. Entonces, la fuerza normal menos, más bien, lo despejo y me va a quedar del otro lado peso 1, ¿no? Entonces, la fuerza normal va a ser igual a masa 1 por gravedad. ¿Sí? O, dicho de otro modo, sería fuerza normal, es masa 1, que es... no lo sabemos, ¿verdad? Masa 1, no sé cuál Es es. la que queremos. Sí, por 9.8. Entonces, digamos, fuerza normal 9.8 por M1. Y hasta aquí llegamos con esta. Vámonos ahora con sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración. Las fuerzas que actúan en X sería la tensión menos
la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, la fuerza de fricción, si nos fijamos en los tipos de fuerzas, la fuerza de fricción se determina con mu por la fuerza normal. Sí. Mu por la fuerza normal. Es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Ok? Entonces aquí tensión menos el mu, que es 0.39, multiplicado por la fuerza normal, que como ya obtuvimos es 9.8 m1 igual a m1 por la aceleración. Okay. Entonces aquí tendría 0.39 por 9.8 es 3.822 Sí. M1 igual a M1 por A. ¿Okay? Sí, ahora, de hecho creo que debía haber analizado primero el cuerpo 2. Entonces, esto lo voy a hacer aquí a un lado. Para que tenga una secuencia, voy a poner acá el cuerpo 2. ¿Por qué? Porque aquí ya hasta aquí llegamos, ya no podemos más. Vámonos con el cuerpo 2. El cuerpo 2 solamente tiene Y ya. fuerzas en Y, ¿verdad? Sí. Sí, o por aceleración, ¿no? Vamos a considerarlo por aceleración. Porque es la misma aceleración. Lo que se acelera para la derecha es lo mismo que se acelera hacia abajo. Ok. Porque están unidos por un segmento de cuerda inextensible. ¿Qué significa inextensible? Que es totalmente rígido. Es como si estuvieras en un tren. ¿Sí? Un tren, todos los vagones viajan a la misma aceleración, misma velocidad, ¿sí? Y avanzan lo mismo. ¿Por qué? Porque están unidos, o sea, un vagón no va a poder avanzar más que el otro, están unidos rígidamente. Este es el caso, a eso se refiere con lo inextensible. Ok. Entonces, ok, sumatoria de fuerzas en Y sería tensión. Habíamos dicho que aquí consideramos la positiva hacia abajo. Ujú. Sería peso 2 menos tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Peso 2, que es m2 por g, es igual a m2 por a. M2, que es 5 por 9.8 menos t, igual a 5 por a. Y 5 por 9.8 son 49. 5A. Okay. Entonces, ¿qué otra condición? Todo esto es dinámica. Entonces, lo que podemos hacer es usar las condiciones de cinemática. Esto lo va a hacer un poquito, esto lo vuelvo a mover. Cinemática nos está diciendo que el bloque se mueve hacia abajo descendiendo por 4 metros. Entonces vamos a considerar que al inicio estaba a una altura de 4 metros el cuerpo o la masa y al final desciende
hasta la línea de referencia que es de 0 metros. ¿Sí? Esta sería la línea de referencia. ¿Ok? Digamos el suelo. Ok. La velocidad inicial, como parte del reposo, sería velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundos. Velocidad final, pues no hay. Y luego aceleración, tampoco no la sabemos. Y el tiempo 2.5. Ok, entonces, si nos vamos a las ecuaciones de la cinemática, ¿cuál de estas ecuaciones podría usar? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Podemos usar la 2. La 2 me pide velocidad final. Ah, sí, no, No sí, tengo no velocidad tenemos. final. Al final de cuentas, ¿qué es lo que quiero obtener? ¿Velocidad final o aceleración? Sí, Obtener aceleración. Y la velocidad final, pues de momento no nos sirve. Porque esta aceleración va a ir aquí. Entonces, sería la primera. Y final igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Y final que es 0 metros, y inicial que es 4 más, más 0 por 2.5. Sí, de hecho, aquí habíamos considerado hacia abajo como positivo. Entonces, posición, bajas. Híjole, creo que nos va a dar negativo. Pero bueno, ese es más que nada el planteamiento. ok. Medio de la aceleración por 2.5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces 0 igual, aquí sería 4. Y luego al último tenemos un medio por 2.5 al cuadrado. Da 3.125. Entonces aquí quedaría más 3.125 por A. Después es menos 4, 3.125A. Y vamos a tener menos 4 entre 3.125. Es 1.28. ¿Sí? Ah, menos. ¿Sí? O poniéndolo, dándole dirección, ponemos en dirección hacia abajo. Más bien creo que se pone, lo podríamos así. La aceleración es de 1.128, o sea, su magnitud, con una dirección hacia abajo. Okay, entonces lo voy a volver a recortar para que siga una secuencia. Digo, realmente en un problema, pues a veces establecer el punto de partida es difícil, ¿no? Entonces empiezas por lo primero que tú creas conveniente. Ya lo demás, pues va siendo con la experiencia, o sea, este, ya vas a saber cuál va a ser primero y luego después lo que sigue y así sucesivamente.
Sí. Pues aquí primero, para este ejercicio, lo primero que se tiene que hacer es el análisis cinemático. Y todo esto es el análisis dinámico. Ok, entonces, para el cuerpo 2, fíjate, dándole continuidad a esta ecuación, tendríamos que despejar la tensión. La tensión sería 49 menos 5A. 49 menos 5 por 18. 1.28, ¿no? 49 menos 5 por 1.28 da 42.6. Sí. Y estamos hablando de newtons. Ok, entonces aquí partimos para el cuerpo 1, llegamos a este punto. Entonces aquí tenemos tanto la aceleración como la tensión. Sería 42.6 menos 3.822 M1 igual a M1 por 1.28. Entonces aquí sería 1.28 M1 y este lo paso para la derecha sumando. Más 3.822 M1. Y luego tendríamos que sumar 1.28 más 3.822. Esto da 5.102. Sí. Entonces M1 igual a 42.6 sobre 5.102. Entonces, da 8.35. Quedaría 8.35 y son Kilogramos. kilogramos, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta final. Ok, entonces, este sí está un poquito más largo, pues sí, está más largo porque son dos cuerpos. Entonces, en dinámica, pues tendríamos dos diagramas de cuerpo libre. Para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Además, tuvimos que usar las condiciones de movimiento para usar ecuaciones de cinemática y obtener la aceleración. Por lo general, el lazo que está entre la cinemática y la dinámica es la aceleración. Sí, es lo que los une. Si nosotros tenemos cinemática, datos cinemáticos, y acá datos dinámicos, la aceleración es lo que une a estas dos ramas. Por lo general, o de la cinemática saco la aceleración y la uso en dinámica, o de dinámica saco la aceleración y la uso en la cinemática, depende del problema que nos esté pidiendo. Si te fijas acá en el primer ejercicio, usamos la dinámica para obtener la aceleración y la usamos en cinemática, ¿sí? Sí. Aquí sería dinámica, obtenemos la aceleración y lo usamos cinemática.
Y en este ejercicio fue al contrario. Tuvimos que usar, perdón, cinemática para obtener aceleración, ¿sí? Y a partir de esto usamos dinámica. ¿Okay? Entonces, dicho esto, ¿tienes alguna duda con respecto a este? No, 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 todo muy claro. Tiene su, digo, aquí, digamos, pues como la pizarra es digital, pues puedo mover y borrar a mi antojo, ¿no? Sí, En una libreta, pues es más difícil. Entonces, aquí, pues la idea es, una vez que ya sabes más o menos cómo va a estar estructurado, por ejemplo, en alguna tarea, en algún ejercicio, pues lo ideal sería que lo hicieras otra vez del principio, pero ahora sí con el orden establecido, ¿no? Por eso, por lo general, digo, en un examen es bastante difícil hacer eso, ¿verdad? Pero en una tarea o en algo, pues sí, siempre tratando de que siga un orden. Eso te sí, ayuda bastante a, pues para tener bien claro lo que tienes que hacer. Y luego a veces cuando los datos están bien dispersos, pues sí se vuelve más complicado. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el último ejemplo de estos que es con plano inclinado. Entonces, con plano inclinado. Un diagrama de cuerpo libre para un plano inclinado, ¿sí? Fijas, son 35 grados de la rampa. Tiene una caja de 19 kilogramos. Entonces, de hecho, me familiarizo más. Para mí es más fácil dibujarlo si está así. Ok, así. Entonces dijimos que el ángulo era de de 30, no, perdón, de 5 grados. 35. Sí, el diagrama de cuerpo libre dice en la superficie de la rampa hay un rozamiento cuyo coeficiente es mu sub k igual a 0.2, o sea, hay fricción. Sí, La caja está unida por medio de una cuerda de masa despreciable. Eso de cuerda de masa despreciable es para que ni el peso de la cuerda ni el momento de inercia de la cuerda afecten al resultado. ok, Simplemente para ponerlo como una tensión. Pasa por una polea. No consideren movimiento de la polea. Dice, ha unido una bola que pasa por una polea a una bola. El sistema se libera a partir del reposo. Ah, ok. El sistema se libera a partir del reposo y la bola desciende 10 metros en 2.9 segundos. O sea que aquí arriba hay una bola, digo, hay una polea que está unido a una bola. Es similar al pasado, pero con plano inclinado. El análisis va a ser muy similar. Okay. Entonces, aquí primero,
pues sí se tendría que establecer la dirección de movimiento del objeto. Dice, en un plano inclinado, no, pues de hecho como ya nos dice que la bola desciende, Sí, entonces la dirección de movimiento va a ser así. sí, O sea, este se va a mover hacia acá, este se va a mover hacia acá. Ahora, en un diagrama de cuerpo libre para un plano inclinado, vamos a usar esta guía. ¿Sí? Lo que hacemos es rotar los ejes. ¿Sí? En vez de que sea eje X y eje Y, horizontal y vertical, pues lo rotamos de manera que queden alineados el eje X con el movimiento y el eje Y pues de manera perpendicular. ujú, ¿Ok? Entonces, vamos a trazar las fuerzas. Primero está presente siempre el peso. El peso va a formar un ángulo con respecto a la vertical, sí, que va a ser el mismo que el de la rampa, o sea, 35 grados. Después, este va a ser jalado hacia acá por una tensión. Después, va a haber una fuerza normal que es siempre en dirección perpendicular a la superficie de contacto. O sea, aquí está la superficie de contacto, la fuerza normal es perpendicular a esa superficie, siempre. Fuerza normal. Y después, como el movimiento del objeto va a ser subiendo, o sea, tratando de subir la rampa, quiere decir que la fuerza de fricción va a ir en contra del movimiento. Siempre va en contra del movimiento. Fuerza de fricción. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre para para el objeto este. Mientras que para la bola sería el peso de la bola. Vamos a llamarle peso 1. Va a ser peso 2. Y una tensión hacia arriba, ¿no? Igual, hacemos las mismas convenciones que en el pasado. Hacia abajo, vamos a considerarlo positivo. Y aquí hacia arriba, o sea, bueno, no es que no es hacia arriba, es subiendo la rampa, va a ser positivo. ¿Okay? Importante aquí, nota que la componente X, la componente en Y, que sería esta, la magnitud. ¿sí? ¿Qué representa ¿el lado opuesto o el lado adyacente? El adyacente. Es el adyacente, sí, porque está pegado al ángulo. Entonces va a ser que la componente en Y va a ser con el coseno, mientras que la componente en X va a ser con el seno. ¿Sí? Para este ejercicio, por lo general, se invierten las funciones trigonométricas. Entonces, bueno, vámonos con la bola. O bueno, no, primero vámonos con el análisis cinemático. Se me hace que sigue la misma estructura que en el ejercicio pasado. Sí. Pues ahí tengo una duda. Estaba intentando ver por qué en el ángulo Ujú. del peso Ajá. con respecto al eje Y es 35. O sea, sé que es 35, pero Ujú. no logro como que... Fíjate, una forma de verlo es así. Tú tienes 35 grados.
Imagínate que inicialmente tienes el eje X y eje Y, ¿no? El Sí. vector del peso está hacia abajo. Sí. Imagínate que la flecha del peso actúa como, no sé, como la manecilla de un reloj que ya está floja. O sea, que siempre apunta hacia abajo. Ujú. Para yo alinear que es el eje X, para yo poder alinearlo en esta dirección, pues yo lo que tengo que hacer es rotar. Lo voy a rotar. Bueno, voy a poner otro color mejor. Lo voy a tener que rotar 35 grados hacia acá, ¿no? Sí. Y el eje Y, también se va a tener que rotar 35 grados para acá. ¿Sí? Que va a ser aquí 35 grados. ¿Sí? O sea, esto se rota 35 grados. Esto se rota 35 grados. ¿Sí lo ves? Y aquí es donde se forma el ángulo. Ok. ¿Sí? Puedes inclusive hacerlo de una manera más matemática. O sea, si tú consideras, imagínate que esta es la rampa, 35 grados. Tú haces esto. Entonces aquí el vector fuerza va hacia abajo. ¿Sí? Entonces vas a ver que este vector es de 35 grados. Si tú trazas una recta que es normal, aquí se va a hacer un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y 35 más 90 grados son 125. Para llegar a los 180 son 55 grados. Hasta aquí. Después, el ángulo de enfrente de aquí tiene que ser 35 grados. Y... Ah, no, mentira. A ver si es... Ah, no, sí. Tiene que ser aquí. Sí, porque es el de enfrente. 35 grados. Sí. De aquí a aquí también son 90 grados. Entonces, que es 90 menos 35. Aquí son 55 grados. Y acá tiene que ser 35 grados. Y aquí 55 grados. Sí, aquí ya saqué todos los ángulos. Estos son el teorema de las rectas paralelas. No sé si te Sí. acuerdas, eso es de Sí, sí, geometría. sí. Entonces ahí nada más es un poquito de meterse un poquito, digo, que lo veas inclusive con más calma, un poquito más calma y te quede bien, así bien claro, bien claro. Digo, este es el ejercicio, pero no hay nada como hacerlo uno ya más calmado y entenderlo perfectamente. Sí. Ya al último, pues nada más usas ya parte del formulario, ¿no? O al menos ya, digamos, como que lo automatices un poco el proceso. Entonces vamos aquí con el análisis cinemático.
La bola va a caer ¿sí? Abajo. Entonces tenemos que la posición inicial está a 10 metros. La posición final es de 0 metros. La velocidad inicial como parte del reposo es 0 metros sobre segundos. La velocidad final no sabemos. La aceleración no sabemos. Y el tiempo es 2.9. Entonces vamos a usar la misma ecuación que en el pasado, que era la de y final igual a y inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un más medio, un medio de la aceleración. así, ¿no? Sí, Y final, esto es 0, igual a 10 más 0 por 2.9 más un medio por A por 2.9 al cuadrado. Sería este se va. Tendríamos es un medio multiplicado por 2.9 al cuadrado. Da 4.205. sí. Y pues igual, la aceleración va a ser menos 10, 4.205A. Digo, 205 nada más. Entonces A va a ser menos 10 sobre 4.205. Sale a 2.38. Metros sobre segundo al cuadrado o en magnitud y dirección, que es 2.38. Sí, en dirección hacia abajo. Aquí termina el análisis cinemático. Sí, porque eso de las convenciones de signos de esto es para la dinámica, para que las fuerzas, las aceleraciones de los objetos concuerden a la hora de igualarlos en el análisis cinemático. Sí, Entonces, dinámica, nos vamos con el cuerpo 2, que sería sumatoria de fuerzas en Y. O igual, si no te quieres meter con eso de la convención de signos, tú puedes ponerlo, menos masa por aceleración en Y. Vamos a poner aquí el signo del sistema. Ya eso es cuestión de gustos. Realmente no hay ningún problema. Masa 2 por la aceleración. Entonces las fuerzas que actúan van a ser el peso 2, que es positivo, menos la tensión, que es negativo. No nos dan la masa de la bola. De hecho es la que queremos, ¿no? sí. Queremos sacar otra vez la masa. Entonces, creo que es muy probable que primero hagamos lo del cuerpo 1. Voy a poner mientras aquí. Sí, porque a nosotros nos pedían la del cuerpo 2. Entonces vamos aquí con el cuerpo 1. Sería sumatoria de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque acuérdate que el eje Y es este. Ujú. No se despega nunca de la superficie, entonces no se está moviendo. Entonces aquí sería la fuerza normal menos el peso en Y.
¿Sí? Entonces aquí sería fuerza normal igual al peso en Y. Fuerza normal, peso en Y es igual al peso por el coseno de el ángulo. 35. Acuérdate que se invierten las funciones trigonométricas. Sí, Fuerza normal va a ser masa 1 por gravedad por coseno de 35. salió a 19. Ujú. Es para obtener la fuerza normal. sí, Por lo general, siempre la sumatoria de fuerzas en Y es para obtener la normal. salió a 152.53. Ujú. Metros. Correcto. Aquí está el primer dato, ¿no? Después vámonos con la sumatoria de fuerzas en X. Pues aquí sí va a ser la masa por la aceleración. Y las fuerzas que actúan va a ser la tensión, ¿sí? Menos La la fricción. fuerza de fricción, menos el peso en X. Ujú. Esto es igual a la masa, es masa 1 por la aceleración. Entonces, la tensión, esta no la tenemos. La fuerza de fricción dijimos que era el mu por la fuerza La normal. fuerza normal. Y el peso que va a ser peso por el seno de 35 grados. Ok, entonces tenemos... de hecho también tenemos la aceleración. Sí, la aceleración es 2.38. Bueno, ahorita sí tenemos los datos. Sí. Tenemos tensión menos... Mío es 63.94. Lo voy a sustituir en el siguiente Ok, ok. paso. Para sustituir todo en un solo paso. Bueno, Entonces sería tensión menos la mu que es 0.42, ¿verdad? sí. Por la fuerza normal, 52.53. Menos la masa 1. La masa 1 es la de 19, 19, sí. ¿verdad? 19 por 9.8, Por seno. seno de 35, igual a 19 por A. 19 por 2 Entonces, vamos a ver. 0.42 por 152.53. Tendríamos T 64.06 menos 19 por 9.8 por el seno de por el seno de 35. 35. Son 106.80. Sí, Igual a... de hecho, aquí se me olvidó sustituir porque el A también ya lo teníamos. sí. Es el A es... está 2.38. Sí, y de hecho... ...19 por
.38, 45.22. Sí, entonces, realmente aquí la tensión, ya puedo obtener la tensión. Sí. Tensión va a ser 45.22 más 64.06 más 106.80. Da 216.11. Punto 11. Sí. Ah, tipo, es que le puse 25 en vez de 22. Da a 0,8, ¿verdad? Punto 0,8. 45.22 más Sí, 64.06 será 216.08 es igual a 216.08. newtons. Y ahora sí, vamos con el cuerpo 2. El cuerpo 2 queremos la masa, sería aquí masa 2 por 9.8 menos la tensión, que es 216.08 masa 2 por la aceleración. Ujú. Reacomodamos, este lo paso para acá restando. Ok, entonces tenemos 9.8 menos 2.38. 7.42. 7.42, 7. 42 más 2. La división sale a 29.12 kilogramos. 29. 29.12 kilogramos. 12 kilogramos, ¿no? Ok. 29.05. No sé si aquí estén usando 9.81. Es como que en las respuestas en unos problemas usan a lo mejor 9.81, el otro 9.8. La Sí, verdad, quién sabe cómo está puede el ser rollo. por decimales. Pero sí, siempre va a estar. Sí, pues prácticamente ya no sería, ¿no? Por lo general estos son un poquito, pues sí se puede decir un poquito tediosos porque una hay que establecer un punto de partida. No es fácil de verlo. Aquí, pues como es igual al pasado, solamente cambia la geometría. Pues bueno, ya tenemos una idea un poquito más clara. Pero la realidad es que a veces no sabemos ni qué hacer. Entonces, pues la idea sería siempre empezar por las leyes de Newton. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y vas viendo las fuerzas, y en base a eso vas viendo, no, pues me falta este dato. Bueno, este dato lo puedo sacar con esto. Y así te lo vas llevando. O sea, realmente Sí. no, pues no se tiene una idea bien clara de qué hacer, ¿no? Al inicio. Sí está medio así. Digo, o sea, apenas con un poquito más ya de experiencia o de costumbre. Ujú. Porque ya los demás son igual, o sea, realmente los más complicados son esos. Bueno, de hecho, lo que viene siendo el 19 pudiera estar un poquito más. No, es similar, porque también son sistemas acoplados.
O sea, tienes dos carritos unidos por una cuerda. Es similar. Entonces, ese lo puedes realizar. El 20. El 20 sí está. Yo me acuerdo que cuando era estudiante sí está medio complicado por las fuerzas de fricción. Es igual pagarlo también como un reto. Sí. Sí está tediosillo. ¿Por qué? Porque las fuerzas de fricción, es difícil acomodar las fuerzas de fricción, ahí como que está medio raro. Ok. Ese ejercicio lo puedes encontrar en el libro de Resnick, no, del de Semansky. Si quieres, te lo mando, te lo adjunto y te lo paso y lo revisas. Creo que por ahí también tengo el solucionario, entonces para que puedas revisar. Estaría bien para, para primero hacerlo y luego pues ya verificar si lo hice bien. Ajá, el 21 también está retador porque son dos cuerpos en contacto. Entonces va a haber una fuerza normal de por medio. Pero aquí se utiliza mucho lo que viene siendo la tercera ley de Newton. ¿Sí? O sea, Ujú. si tú tienes un cuerpo, imagínate que tú estás aquí, quieres empujar. Si tú le ejerces una fuerza de F1, ¿sí? Pues el bloque te va a tener que ejercer una fuerza contraria, Sí, F1 en dirección. Para que, para que tú puedas mover este objeto, tú en el suelo con los tenis tienes que contrarrestar justamente esa reacción. F1 y el suelo va a percibir una fuerza F1 para acá, pero así ya va a quedar en movimiento, ¿sí? O sea, tú esta fuerza la estás contrarrestando con lo que aplicas en el tenis y esta pues es la que percibe el suelo, entonces digamos que ya queda en movimiento el objeto, ¿no? O sea, es la tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción, entonces eso se sí. utiliza mucho para esos ejercicios. Eh, a ver, un momento. Ok, a ver, ¿cuál es el tema que sigue? Dice dinámica rotacional. Podemos ver uno de dinámica rotacional, te vas a dar cuenta de que también es lo mismo. Sin embargo, es que creo que al último también viene otra vez, ya ni me acuerdo. No, creo que vimos algo de rotacional, ¿verdad? Sí, vimos cinemática rotacional. Sí, la cinemática sí. Vamos a ver primero, que veas, igual ya el otro que seguimos complementando. Dice, una caja de 10 kilogramos está sobre una mesa horizontal sin fricción y tiene unido un bloque de 6 kilogramos por medio de una cuerda de masa despreciable que pasa por una polea sin fricción. La polea tiene forma de disco uniforme con masa y de 0.500 metros de diámetro. A ver, está sobre una mesa horizontal. La polea
Si te fijas en el otro, te dice que la polea es de masa despreciable. Aquí la polea no es de masa despreciable. Sí. Entonces, tenemos este, ¿no? El diagrama de cuerpo libre sería este, el peso vamos a llamarle peso 1, una fuerza normal, no hay fricción en la superficie. ¿Cuál es la tensión? Sí, no nos dice que haya una fricción de por medio en las... Ah, aquí te dice. Sí, dice una mesa horizontal sin fricción. Entonces nada más va a haber aquí una tensión y este va a ser una tensión T1. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Aunque bueno, si la polea... Ah, no, sí, tiene que ser diferente. Cuando se refiere que pasa por una polea de sin fricción, es que aquí en los valeros, en medio del eje, no hay fricción. Ok, Pero aquí arriba, en esto, no hay deslizamiento. Todo es, o sea, es rodamiento, ¿no? En ningún momento se desliza. ok. Entonces, bajo estas circunstancias, aquí en el peso, en el otro diagrama de cuerpo libre, ya tenemos el peso 2, pero aquí la tensión, esta es otra tensión, tensión 2, ¿sí? Son dos tensiones. ¿Por qué cambia la tensión? Porque aquí, el diagrama de cuerpo libre para la polea, vas a tener aquí tensión 1 y tensión 2. ¿Sí? Entonces son diagramas, tres diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para la caja 1, la horizontal. No, mentira. Para el disco de la polea, que es es lo nuevo que sale en la dinámica rotacional. Aquí hay que introducir el concepto de torque. ¿Te acuerdas de torque o momento? La verdad, no. ¿Sí? Aquí aplicamos, sí, está aplicando aquí y la tensión se está aplicando la otra acá. ¿Sí? Este es el eje de rotación. ¿Sí? De aquí a aquí existe un radio R, de aquí un radio R. ¿Sí? Entonces, para dinámica rotacional, igual para la otra sesión lo vemos un poquito más detallado ese concepto, pero digamos ahorita para resolver el ejercicio es dinámica rotacional. Sí, la segunda ley de Newton para dinámica rotacional, sí, es el siguiente, ¿sí? Que es la sumatoria, en vez de ser la sumatoria de fuerzas, va a ser la sumatoria de torcas es igual al momento de inercia por la aceleración angular pues, del objeto, ¿no? En este caso del disco.
Sí. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, sí. ¿Cómo se define una torque? Un torque es el producto cruce entre la fuerza y el radio vector desde el eje de rotación. O en forma escalar es la fuerza que se aplica por el radio por el seno del ángulo. Aquí el seno del ángulo entre la fuerza y el vector es de 90 grados. ¿Sí? Entre el vector R y el vector fuerza. Entonces, consideramos que el ángulo seno de 90 es 1, entonces, pues digamos, el seno desaparece. Ujú. Si el objeto, normalmente la convención es, si se rota para acá, es positivo. ¿Sí? Si se rota para la izquierda, entonces el torque es negativo. Por ejemplo, aquí, el torque 1 sería la sumatoria de torque, sería el primer torque es R, la distancia por T1, y es positivo. Pero el T2 lo hace rotar a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto es negativo. Menos R por tensión 2. Es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. ¿Qué es el momento de inercia? El momento de inercia es la capacidad de un objeto, o más bien la resistencia de un objeto a la rotación. Esa resistencia a la rotación depende mucho de la figura geométrica en sí. Ujú. Entonces, si nos vamos por un disco, de hecho, qué raro que en este ejercicio vienen todos menos el del disco. O sea, viene medio disco, pero no viene el del disco completo. A ver, déjame. Ah, ya sé por qué no viene un disco. Ya me acordé. Lo que pasa es que no viene un disco, pero es un cilindro sólido. Es este, ¿sí? Sí. Porque tú míralo a partir de aquí, sí, como aquí te dice, para obtener tú el momento de inercia tienes que ver el eje de rotación. Aquí se va a rotar respecto al eje Z, o sea, está rotando. Entonces, buscas el momento de inercia respecto al eje Z, que es este. Ok. mr cuadrado entre 2. O sea, masa por r cuadrado entre 2. Entonces aquí para el disco sería I igual a un medio por m por r cuadrado. Entonces aquí puedo sacar RT1 menos RT2 igual a un medio de la masa de la polea por r cuadrado y la aceleración angular. ¿Sí? Se puede sacar de factor común y se elimina una R de ambos lados. Y la masa, tenemos la masa, creo que sí la tenemos. ¿Sí? Y esta sería una ecuación. Las demás ecuaciones, tanto esta como esta, son exactamente iguales. Entonces, esta es para la polea. Ok. Vámonos con el cuerpo 2.
el cuerpo 2, la sumatoria de fuerzas en Y. Igual lo voy a considerar hacia abajo el movimiento, ¿no? Porque va a caer, entonces sería masa por aceleración. Sería peso 2 menos la tensión en 2 es igual, aquí es masa 2 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, igual vuelve a entrar, hay que usar conceptos de cinemática rotacional. Así que viene siendo este. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el peso 2 sería la masa 2 por G menos tensión en 2 es igual a masa 2. La aceleración es lo mismo que si fuera, para este caso, la aceleración tangencial que hay aquí de este disco es la misma a la que se tiene que girar todo el sistema. ¿Sí? O sea, la aceleración tangencial, para este caso, estaría girando en esta dirección. O sea, esta sería la aceleración tangencial. Tiene que ser la misma que esta y tiene que ser la misma que esta. ¿Para qué quiero llegar a esto? Para que esta aceleración se pueda expresar en términos de la aceleración angular. ¿Sí? Entonces aquí ya tienes otra ecuación. ¿Sí? Y luego para el cuerpo 1, sería sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fuerza normal menos peso 1. Entonces, de hecho esta creo que no la vamos a necesitar. Peso 1. Sí, esta no la vamos a utilizar. Esta se utiliza por lo general cuando hay fricción. Y sumatoria de fuerzas en X, que es masa por aceleración, masa 1, y sería tensión en 1, de hecho es la única que hay, es igual a masa 1 por la aceleración angular, R por la aceleración angular. O sea, la tensión 1 es igual a... Entonces, tenemos aquí 1, 2 y 3. Esta realmente no nos sirve, no nos va a servir. Sí, porque ya tenemos todo, o sea, la fuerza normal no entra en juego. La tensión 1, de hecho aquí, si despejamos la tensión 2, es igual a M2G menos M2 R alfa. Entonces, la tensión 1 la sustituyo aquí. Digo, la tensión 2 y la tensión 1 también. Entonces, la tensión 1 sería... Fíjate que estoy acarreando todo el álgebra, no he estado sustituyendo ningún valor. Tensión 1 es MR alfa menos tensión 2 que es M2G menos M2 R alfa MR alfa. De esta ecuación puedo yo sacar la aceleración angular. Tengo todo para sacarla. ¿Sí? Con la aceleración angular puedo sacar la tensión 1, la tensión 2, ¿sí? Y ya tengo todos los valores. ¿Sí? Porque si te fijas, de aquí solamente me falta la aceleración angular, aquí también.
Pero con esta ecuación ya nada más se sustituye y se despeja la aceleración angular. Entonces, de momento le dejamos aquí para también mañana ver un poquito o sea, ver un poquito más de conceptos porque pues sí son importantes, ¿no? Sí, está bien. Entonces igual Mañana a la misma hora, entonces. sí,